Hoy les traigo un cantante que hipnotiza. Bienvenidos a El Criticón, donde analizamos canciones inolvidables, de esas que nos quedan resonando después de escucharla la primera vez. Y ahí es donde entra El Criticón, averiguar por qué nos gustan tanto las canciones. Mi nombre es López, soy músico, cantante y productor musical, y en el día de hoy les traigo una joya. Me estoy refiriendo a Pablo Alborán, que nació en Málaga el 31 de mayo de 1989 y es un cantautor y músico extraordinario. Desde muy joven comenzó a interesarse por la música, recibiendo formación de diversos instrumentos como por ejemplo piano, guitarra clásica, flamenca, acústica, y Pablo es un fenómeno. Comenzó en YouTube a subir sus canciones y una canción fue la que explotó absolutamente. Pongan pausas para que continúen leyendo, porque si no yo los voy a aburrir con tanta lectura. Y les comento que si ustedes están interesados en Pablo, suscríbanse y de esa manera nosotros vamos a saber que hay mucho interés por Pablo y así seguimos reaccionando a canciones. El tema que vamos a analizar hoy se llama Solamente tú. Una joyita. Pónganse auriculares para poder recibir el sonido de manera extraordinaria. Así que cuando el director disponga, vamos con la canción. Regálame tu risa, enséñame a soñar. Ay, Dios, qué divino. Solo una caricia, me pierdo en este mar. Regálame la estrella, la que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Haces que mi Increíble, ¿eh? enseña tus heridas, así la curarás. Que sepa el mundo entero que tu voz guarda un secreto. Y no menciones tu nombre, que en el firmamento se mueren de celos. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul. Pintas de color en mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con vuestra luz. Y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente es que mi alma se despierte con tu luz. Tú y tú y tú. Ah, es increíble este muchacho. Qué bárbaro. Realmente es maravilloso cómo conquista a la gente con una melodía, no necesita mucho más. Esta es la prueba cabal de que no se necesita una gran orquesta, ni una batería, ni un sonido fuerte, nada. Él aparece con su guitarra y tiene un coro de ¿cuántos? ¿20.000?
30.000 que le están cantando la canción. Es increíble. Les aseguro que, como músico se los digo esto, estar en el escenario y tener una audiencia que le está cantando una canción, creo que es la ambición de todo músico o compositor, es ser Pablo 3 minutos, que muy pocos lo logran, ¿eh? O sea, tener un éxito que todo el auditorio se lo esté cantando. Por eso él en ese momento, yo destaqué cuando la vi, cuando escuché esta canción, primero dije, y él hace, ese gesto, esa honestidad del tipo que está sintiendo una energía que tiene que liberarla, porque si no, él también se quiebra y termina llorando arriba del escenario. Dice, por Dios, es la expresión, no puedo que me estén cantando tanta gente en mi canción. Y él está con una guitarra, empieza con esos arpegios suaves. Es algo maravilloso. O sea, hay muy pocos músicos que pueden hacer esto, con una guitarra y tener un auditorio pleno que le esté cantando toda la canción. Me encanta el trabajo vocal que tiene. Esos portamentos que hace, que son propios del cantejondo, que él lo maneja. Yo me puse a practicarlo, es imposible. Si uno no tiene una práctica de, no sé, 5 años, no puede hacer ese juego. Porque eso es un juego maravilloso. Si yo lo hiciera ahora, soy ridículo, se me matan de risa todos. Pero ese juego hace... Eso, que se van a reír ustedes, que no me sale, bueno, eso es maravilloso. Y es el sello, eso es una estampilla que está marcando la zona, ¿no? Toda la zona de Málaga, toda esa zona que trabajan, son geniales. Y ellos le exportan eso y lo utilizan, bueno, como en esta canción, que es una balada. Muchos dicen, no hay que cantar baladas porque la gente se aburre, hay que tirarle mucha polenta para que bailen. Por favor, una canción con una guitarra emociona igual que una orquesta de 70 músicos. O más, porque ese silencio que se genera, esa comunión que hay con la gente, es algo que no se puede medir, es algo increíble. Yo realmente admiro a este muchacho, la entereza que tiene para estar cantando con toda esa gente sentadito en su butaca, y el público. Realmente me hubiera gustado estar en ese concierto y poder disfrutar de lo que sucede ahí, porque toda esa comunión es algo gigantesco. Así que bueno, felicito a Pablo por todo el trabajo que hace compositivo, porque realmente es una canción así de chiquitita y la llegó a conquistar al mundo entero. Es increíble. Bueno, les mando un abrazo muy fuerte. Si les gustó lo que les comenté, denos un like, suscríbanse en el canal y denle a la campanita que les va a avisar nuevos trabajos que estemos haciendo. En la descripción les dejamos el link del video y la letra, para que puedan cantarla con Pablo y junto con todo el público, porque acá van a tener que acompañar al público más que a Pablo. Es maravilloso. Les mando un abrazo muy grande y los espero en la próxima. Chao.